Bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es movimiento circular uniforme, abreviado MCU. Movimiento circular uniforme. Una partícula está animada de movimiento circular uniforme si se desplaza sobre una circunferencia recorriendo distancias o arcos iguales en tiempos iguales. Medida de un ángulo en radianes. El ángulo θ mostrado en la figura, medido en radianes, se define como la longitud de arco comprendido por dicho ángulo y dividido entre el radio correspondiente. Observemos la figura. Para el ángulo de 32.47 grados, la longitud de arco correspondiente es de 3.36 y el radio de dicho arco es de 5.94. Si dividimos la longitud de arco 3.36 entre la longitud del radio 5.94, el resultado es 0.57. Decimos entonces que el ángulo θ de 32.47 grados equivale a 0.57 radianes. Un hecho interesante es que mientras no se modifique el valor del ángulo, podemos modificar los demás parámetros. Sin embargo, al hacer los cálculos, vemos que cuando dividimos la longitud de arco entre el radio, siempre el resultado va a ser constante. Para un ángulo de 32.47 grados, la división entre la longitud de arco y el radio es de 0.57. Si aumentamos el radio a 8.15, la longitud del arco ahora es de 4.62, pero la división permanece constante. Si disminuimos el radio a 4.37, la longitud de arco ahora es 2.48. Si dividimos la longitud de arco entre el radio, el resultado sigue dando 0.57. Entonces, la longitud de arco siempre es directamente proporcional a su radio correspondiente. Un caso especial es cuando el ángulo es de 180 grados. En este ejemplo, la longitud de arco es de 23.38 y el radio de 7.44. Si dividimos la longitud de arco entre el radio, el resultado es 3.14. Si modificamos el radio, tendríamos en este ejemplo un radio de 4.3, una longitud de arco de 13.49. Cuando dividimos la longitud de arco entre el radio, el resultado es 3.14. Independientemente del valor del radio, siempre que dividimos la longitud de arco entre el radio, el resultado siempre es el mismo. En el caso especial de 180 grados, a la razón entre la longitud de arco y el radio, lo llamamos número pi y muy aproximadamente es 3.1416. En conclusión, 180 grados equivale a pi radianes, que en números decimales y aproximadamente es 3.1416. Otro caso especial es cuando el ángulo es de 360 grados. En este ejemplo, la longitud de arco es de 36.33 y el radio de 5.78. Si dividimos la longitud de arco entre el radio, el resultado es 6.28. Independientemente del tamaño de la circunferencia, es decir, de su radio, siempre que tenemos un ángulo de 360 grados, la división entre la longitud de arco y su radio muy aproximadamente es 6.28. Decimos que un ángulo de 360 grados equivale a 6.28 radianes. Una mejor aproximación sería 6.2832. A este resultado de 6.2832 se le llama 2pi porque corresponde al doble del valor de pi, que es 3.1416. El matemático e inventor griego Arquímedes del siglo III a.C. fue el primero que científicamente calculó el valor de pi por aproximaciones sucesivas. Si el ángulo θ es igual a 360 grados, la longitud de arco que antes representamos con la letra S, ahora corresponde al perímetro de la circunferencia y lo representaremos con la letra C mayúscula. Al ángulo de 360 grados lo llamaremos ángulo de giro.
El ángulo de giro medido en radianes se define como la longitud de la circunferencia o perímetro dividido por su radio. Al aplicar la fórmula anterior, hemos visto en las simulaciones que siempre obtenemos el mismo resultado, cuyo valor aproximado es de 6,2832. Nosotros lo simbolizamos como 2 por pi. De la relación perímetro sobre radio igual a 2pi, es muy útil despejar la longitud de la circunferencia. El radio que está dividiendo pasa a multiplicar. La fórmula para calcular la longitud de una circunferencia es entonces 2 por pi multiplicado por su radio. Como pi radianes equivale a 180 grados, podemos plantear una regla de 3 y decir que cualquier ángulo en radianes es igual a la multiplicación del ángulo en grados por pi y dividimos este resultado por 180. Consideremos el siguiente ejemplo. Convertir 30 grados a radianes. Tomamos los 30 grados, los multiplicamos por pi radianes y el resultado lo dimos por 180. En este caso, podemos simplificar 30 sobre 180 y el resultado es un sexto. Si queremos la respuesta en decimales, reemplazamos pi por 3,1416. Y entonces 30 grados equivalen aproximadamente a 0,524 radianes o pi sextos de radiano. Para el proceso inverso, si queremos convertir un ángulo en radianes a grados, debemos plantear la siguiente regla. Tomamos los ángulos en radianes y los multiplicamos por 180 y luego dividimos por el valor de pi. Veamos este ejemplo. Convertir pi quintos radianes a grados. Tomamos pi quintos de radian y lo multiplicamos por 180 y dividimos por pi radianes. Cancelamos o simplificamos el número pi y también simplificamos los radianes. 180 dividido entre 5 da 36. Decimos entonces que pi quintos radianes equivalen a 36 grados. Consideremos este otro ejemplo. Hallar el ángulo comprendido por un arco de longitud 6 metros y radio de 10 metros. En este caso, debemos aplicar la definición para calcular un ángulo en radianes. Debemos dividir la longitud de arco entre el radio. Si dividimos 6 metros entre 10 metros, el resultado es 0,6. Noten que se simplifican los metros, pero este resultado se acostumbra a expresar en radianes. Velocidad lineal o tangencial. En el movimiento circular uniforme, la velocidad lineal es un vector tangente a la circunferencia y por tanto perpendicular al radio. La magnitud de la velocidad lineal es su rapidez y se define como el cociente entre la longitud de arco y el tiempo transcurrido. Velocidad angular. En el movimiento circular uniforme, la velocidad angular se define como el cociente entre el ángulo girado por el móvil medido en radianes y el tiempo. Simbólicamente, la velocidad angular se expresa con la letra griega omega escrita en minúsculas. Relación entre la velocidad lineal o tangencial y la velocidad angular. Tomemos la fórmula para medir el ángulo en radianes como la longitud de arco dividido entre el radio. Despejamos la longitud de arco. El radio que está dividiendo pasa a multiplicar. La velocidad angular omega es igual al ángulo dividido entre el tiempo. Y la velocidad lineal o tangencial es igual a la longitud de arco dividido por el tiempo. Si reemplazamos la longitud de arco por r por θ y separamos a la derecha el ángulo y el tiempo, y además comparamos lo que está escrito entre paréntesis con la definición de velocidad angular, se concluye que la velocidad lineal es igual al radio multiplicado por la velocidad angular. Como en una multiplicación no importa el orden de los factores, se acostumbra a escribir que la velocidad lineal es igual al producto de la velocidad angular multiplicado por el radio. Movimiento periódico. Un movimiento es periódico si se repite exactamente cada vez que transcurre un intervalo de tiempo determinado, al cual llamaremos periodo. Periodo.
En el movimiento circular uniforme, el periodo, simbolizado T mayúscula, es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa. En la práctica, para calcular el periodo se divide el tiempo transcurrido entre el total de vueltas realizadas. La fórmula es entonces periodo igual a tiempo transcurrido dividido entre el número de vueltas. En el Sistema Internacional de Medidas, el periodo se expresa en segundos. Frecuencia. En el movimiento circular uniforme, la frecuencia, simbolizada F minúscula, es el número de vueltas efectuadas en una unidad de tiempo, que puede ser en un segundo, un minuto, una hora, etc. Para calcular la frecuencia se divide el número de vueltas o revoluciones entre el tiempo. La fórmula es F igual a N dividido entre T. En el Sistema Internacional de Medidas, la frecuencia se expresa en revoluciones por segundo. Puede observarse que la frecuencia y el periodo son inversas. Así, por ejemplo, la frecuencia es el inverso multiplicativo del periodo. Relación entre la velocidad angular y el periodo. Cuando un móvil que se mueve con MSU da una vuelta completa, el tiempo transcurrido es un periodo y el ángulo girado en radianes es 2π. Luego, la velocidad angular, que es igual al ángulo dividido entre el tiempo, en el caso de que dé una vuelta entera, sería igual a 2π radianes dividido entre un periodo. Como la frecuencia es el inverso multiplicativo del periodo, la fórmula anterior también se puede escribir como el producto de 2π por la frecuencia. Aceleración centrípeta. En cinemática, la aceleración se define como el cambio, variación o diferencia que experimenta la velocidad en una unidad de tiempo, en un segundo, en un minuto, en una hora, etc. Matemáticamente, la aceleración promedio se define como el cociente entre la diferencia de velocidades y la diferencia de tiempos. Si el tiempo transcurrido es muy pequeño, a la aceleración se le llama aceleración instantánea. Más precisamente, la aceleración instantánea se define como el límite cuando delta t, o sea el tiempo transcurrido, tiende a cero, de la división de la diferencia de velocidad y el tiempo. Estamos interesados ahora en calcular la aceleración instantánea en el movimiento circular uniforme. Para tal fin, consideremos la siguiente gráfica. En el punto A tomamos la velocidad inicial y en el punto B tomamos la velocidad final. Para poder hacer la resta entre la velocidad final y la velocidad inicial, debemos sumar a la velocidad final el opuesto o negativo de la velocidad inicial. En el lado derecho se observa el procedimiento. En el punto final B está dibujado su velocidad final. De acuerdo al método de suma y resta de vectores, dibujamos el opuesto o negativo de la velocidad inicial. La resta entonces es el vector que se traza desde donde empieza la velocidad final y donde termina el opuesto de la velocidad inicial. Esta resta se está representando con el símbolo delta V. Observemos el procedimiento con más detalle. El opuesto o negativo del vector B sub A es igual a un vector que tiene la misma magnitud pero sentido contrario. Como el vector inicial B sub A apunta hacia arriba, su opuesto o negativo apunta hacia abajo. Ahora cogemos este vector y lo desplazamos hasta el extremo de la velocidad final. La resta entre la velocidad final y la velocidad inicial entonces es el vector delta V, que se dibuja desde el origen de la velocidad final hasta el extremo de lo opuesto de la velocidad inicial. Consideremos ahora el siguiente detalle. El ángulo θ formado en el centro de la circunferencia es igual al ángulo φ formado en el punto superior B.
La razón de esto es la siguiente. Las líneas punteadas mostradas en la parte derecha de la gráfica son líneas paralelas. La línea transversal que pasa por el punto O y el punto B forman dos ángulos alternos internos, uno a la izquierda y otro a la derecha, que son el ángulo θ y el ángulo φ. Por ser ángulos alternos internos, estos dos ángulos son congruentes. Ahora demostraremos que el ángulo θ formado en el centro de la circunferencia, en el punto O, es igual al ángulo alfa formado en el punto que está arriba, llamado Q. Para tal fin, observamos la figura derecha. En el punto B, el ángulo θ y el ángulo beta son complementarios, es decir, forman un ángulo de 90 grados. La razón de ser complementarios es que el vector de velocidad v sub b es perpendicular al radio. Por tanto, θ más beta suma 90 grados. Además, alfa y beta también son complementarios. La razón es que en el triángulo de arriba, este triángulo es un triángulo rectángulo. Por consiguiente, el ángulo alfa y el ángulo beta suman 90 grados. Concluimos pues que θ más beta es igual a 90 grados. Alfa más beta es igual a 90 grados. Se concluye que θ es igual a alfa. Hemos probado que el ángulo de la parte superior, alfa, es igual al ángulo en el centro de la circunferencia θ. La aceleración se define como la variación que experimenta el vector velocidad en la unidad de tiempo. Dicho de otra manera, la aceleración es un vector que tiene la misma dirección que el vector de cambio de velocidad y es proporcional a él. En la figura se ha representado por medio de un vector de color negro. Cuando el tiempo transcurrido es muy pequeño, el punto final B debe estar muy próximo del punto inicial A. Cuando eso sucede, el vector de aceleración apunta hacia el centro de la circunferencia. Por eso decimos que la aceleración instantánea, cuando el tiempo transcurrido es muy pequeño, está dirigido hacia el centro de la circunferencia y se le llama aceleración centrípeta. Nuestro objetivo es encontrar el valor de la aceleración centrípeta. Como estamos estudiando un movimiento circular uniforme, la magnitud de la velocidad, es decir, la rapidez, es constante. Esto implica que la rapidez en el punto A es igual a la rapidez en el punto B. En la figura de la derecha, el segmento BQ es igual al segmento QC. La razón es que la rapidez en el punto B es igual a la rapidez en el punto A. Los triángulos QCB y OAB ambos son triángulos isósceles. La razón es que tienen un par de lados iguales. En el triángulo superior QCB, los ángulos alfa y beta son iguales. En el triángulo inferior OAB, los ángulos omega y phi también son iguales, ya que se trata de triángulos isósceles. Como en cualquier triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados, tenemos en el triángulo superior θ más alfa más beta es igual a 180 grados. Como alfa es igual a beta, nos queda que θ más 2 alfa es igual a 180 grados. Despejando alfa, alfa sería igual a 180 grados menos θ sobre 2. En el triángulo inferior, θ más omega más phi es igual a 180 grados. Como omega es igual a phi, nos queda que θ más 2 phi es igual a 180 grados. Despejando phi, phi sería igual a 180 grados menos θ sobre 2.
Como estas dos últimas expresiones son iguales, se concluye que el ángulo alfa es igual al ángulo φ. Aplicaremos ahora la ley de senos al triángulo superior y al triángulo inferior. En el triángulo superior QCB, el seno de teta es a su lado opuesto delta V, como el seno de alfa es a su lado opuesto V. Transponiendo términos, nos queda que el seno de teta sobre el seno de alfa es igual a delta V sobre V. En el triángulo inferior, el seno de teta es a su lado opuesto delta S, como el seno de alfa es a su lado opuesto R. Transponiendo términos, nos queda que el seno de teta sobre el seno de alfa es igual a delta S sobre R. Como estas dos expresiones son iguales, se concluye que delta V sobre V es igual a delta S sobre R. De la fórmula que acabamos de obtener, despejamos delta V. La V que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Ahora dividimos por el tiempo transcurrido delta t. Delta V sobre delta t es igual a V sobre R por delta S sobre delta t. Cuando el tiempo transcurrido tiende a cero, la diferencia de velocidad y por tanto la aceleración apuntan hacia el centro. Como la aceleración apunta hacia el centro de la circunferencia, se le llama aceleración centrípeta. Su magnitud se define como delta V sobre delta t. Similarmente, definimos la magnitud de la velocidad, o sea la rapidez, al cociente V igual a delta S sobre delta t. Como delta V sobre delta t es igual a V sobre R por delta S sobre delta t, reemplazando V, obtenemos V al cuadrado sobre R. Cuando el tiempo es muy pequeño, al lado izquierdo de la ecuación se le llama aceleración. Entonces, la magnitud de la aceleración es igual a la rapidez al cuadrado dividido entre el radio. Como la rapidez es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio, la aceleración centrípeta también se puede escribir como la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Resumiendo, una característica fundamental del movimiento circular uniforme es que la velocidad siempre es un vector tangente a la circunferencia y su magnitud es constante. La aceleración es un vector que apunta siempre hacia el centro de la circunferencia. Consideremos, para finalizar, el siguiente ejemplo. Una polea de un motor tiene un radio de 30 centímetros, es decir, 0.3 metros, y gira a 120 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que en un minuto la polea da 120 vueltas. Hallar: A, la frecuencia en revoluciones por segundo. B, el periodo. C, la velocidad angular. D, la velocidad lineal o tangencial. Y E, la aceleración centrípeta. Solución. A, la frecuencia es el número de vueltas dividido entre el tiempo. La polea da 120 vueltas en un minuto, es decir, en 60 segundos. Al dividir se obtiene 2 revoluciones por segundo. B, periodo. El periodo es el tiempo dividido entre el número de vueltas. Al dividir obtenemos 0,5 segundos. C, la frecuencia angular es igual al ángulo dividido entre el tiempo. Cuando el ángulo es de una vuelta entera, o sea 2 pi radianes, el tiempo es un periodo. Como el periodo es de 0,5 segundos, esta división nos da 4 pi radianes por segundo. D, la magnitud de la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Reemplazamos la velocidad angular y el radio. En este caso, 4 pi por 0,3 aproximadamente es 3.77. La rapidez se expresa en metros sobre segundos. En este caso, los radianes no se colocan. Y E, la aceleración centrípeta es igual a la rapidez al cuadrado dividido por el radio. Reemplazamos los valores y obtenemos aproximadamente 47,38 metros por segundo al cuadrado.